En 2013, la reportera Louise Story del New York Times estaba llevando a cabo una investigación sobre el mercado inmobiliario de alto nivel, propiedades de varios millones de dólares que se transaban en Nueva York y en las que no firmaban personas sino empresas. En algunos contratos figuraban empresas con nombres con esta estructura: barrio, ciudad, y terminaban con el tipo de sociedad. Al investigar estos compradores, se encontraron con que almacenaban algunas de sus inversiones en una misma empresa ficticia con sede en Islas Vírgenes, cuyo director firmaba como Reza Aziz. Si buscabas su nombre en Google, te aparecía el cofundador de Red Granite, que en ese momento producía el lobo de Wall Street. I'm thankful to the people that we ran into in Red Granite that were willing to take a gamble on making a very adult American epic about, the state of our culture. En la fiesta de la premiere de la película, los medios trataban de fotografiar al reparto, y en las fotografías aparecían los productores Reza Aziz y Joey McFarlane, que si bien habían tenido carreras fructíferas en la banca y en los bienes raíces, no cumplían con el perfil de ser los mecenas de toda esta producción. En la zona VIP del lugar estaba Leonardo DiCaprio, y a su lado un hombre de rasgos orientales, regordete y bonachón. La gente decía que era quien financiaba la película, un hombre muy rico, popular por dar muy buenas fiestas y del que no se sabía exactamente a qué se dedicaba. Él era Joe Law. La investigación de la reportera llevaría a la compra de un penthouse de lujo en el Time Warner Center por $30,5 millones que fue comprado en 2011. Eran comunes las quejas por las fiestas en este lugar, en donde vieron a DiCaprio y al productor McFarlane por el tiempo en que se rodaba la película. Cuando se realizó la exhibición de venta del apartamento, un joven malasio llamado Joe Law dijo que representaba a un grupo de inversionistas entre los que se encontraba el primer ministro de Malasia, Najib Razak. Najib Razak tomó el puesto en 2009, ha estado toda su vida vinculado a la política. Su padre también fue primer ministro de Malasia. Se vendió como reformista para ganar las elecciones, pero a medida que pasaba el tiempo su gobierno era cada vez más autoritario. Controlaba al fiscal general, el poder judicial y la comisión electoral. Los medios de comunicación no se podían referir o hacer caricaturas de su esposa, algo que tampoco se podía hacer con el profeta Mahoma. A ese nivel estaba. Razak hacía parte del partido político que desde la independencia de Malasia, hace más de 60 años, había estado en el poder. Era alguien cuya situación económica y social siempre fue privilegiada. Por otro lado, la familia de Law no tenía ese estatus. Su padre había escalado en el mundo corporativo, pero no era millonario. Se forjó una vida trabajando y sus apuestas realmente estaban en su hijo. En los 90 lo enviaron a Harrow en Inglaterra, escuela donde se educó el mismo Winston Churchill y otros primeros ministros del Reino Unido. Estudió con hijos de la realeza de varios países, hijos de jeques, personas muchísimo más ricas que él. Allí conoció a Reza Aziz, quien era hijo de Rosma, esposa de Najib. Aziz era hijastro del primer ministro, y todos ellos amigos de Joe Law. En 2009, al tomar el poder, Najib Razak decidió crear un fondo de inversión con dinero público, el 1MDB. Un fondo fiduciario para generar rendimientos para el futuro de las personas en Malasia, hecho en su totalidad con el dinero de los contribuyentes de esa nación. $1.000 millones se invirtieron en una empresa de Arabia Saudita llamada Petro Saudi. No pasaría mucho para que la oposición del gobierno de Razak empezara a investigarla. Descubrieron que su fundador, Tariq Obeid, no tenía ningún registro en Google antes de 2009, tenía solo 32 años y una empresa que solo tenía un año de fundada. Cuando le exigieron al gobierno los balances y estados de resultado de la empresa en la que habían invertido, la respuesta era que eran confidenciales. En la investigación del New York Times no encajaba el hecho que un fondo soberano emitiera bonos de deuda que fuera adquirida por el banco Goldman Sachs. Se supone que se busca rentabilidad y no endeudamiento. Los ciudadanos de Malasia estaban pagando enormes primas vía impuestos para responder por el dinero prestado por el banco, y que para ese entonces no era claro en dónde fue a parar. Fuentes del periódico en el banco afirmaron que funcionarios de Goldman Sachs recibieron sobornos para desembolsar ese dinero. Los dineros venían de una empresa fantasma a nombre de Joe Law. Fue entonces cuando se publicó el artículo del periódico. El nombre de Law figuraba en varias empresas, recibía secretamente honorarios como consultor del 1MDB, aparecía en los agradecimientos del Lobo de Wall Street. Joe y Reza se pasaban dinero mediante compañías ficticias de bienes raíces. De los $1.000 millones que se invirtieron en Petro Saudi, 700 millones terminaron en una empresa de Joe Law. En entrevistas se defendió diciendo que era un objetivo político por su amistad de varios años con el hijastro del primer ministro, por su corta edad y por su pasado fiestero.
Para su cumpleaños 31 fueron contratadas 250 modelos vestidas de rojo que hicieron las labores de meseras. Britney Spears le cantó el feliz cumpleaños después de salir de un ponque gigante. Jamie Foxx fue el artista principal. En su círculo más cercano estaban Paris Hilton y en la fiesta estaban DiCaprio, Robert De Niro y Tobey Maguire, entre otros muchos. Una fiesta donde se gastan cientos de millones llama la atención de todos, incluso de las autoridades. Fue entonces cuando YOLO empezó a donar millones a centros oncológicos de las Naciones Unidas y realizó campañas publicitarias mostrándose como un exitoso hombre de finanzas en un intento de limpiar su imagen de cara a posibles investigaciones. Pero el Wall Street Journal ya tenía bastante adelantado ese trabajo. Consiguieron los mensajes de texto de YOLO con funcionarios de banco en los que él les daba instrucciones para destinar unos 700 millones de dólares a las cuentas del primer ministro, 2 meses antes de las elecciones en Malasia. Era claro que la campaña electoral con la que ganó su segundo mandato se financió con el dinero del 1MDB, un segundo mandato acompañado por persecución a varios críticos de su gestión, impuestos y protestas en las calles cada vez más multitudinarias. Las personas querían saber cómo fue que su dinero fue a parar en una película de Hollywood. La productora Red Granite estaba siendo investigada por usar 100 millones del 1MDB y todos en Hollywood eran conscientes que había mucho dinero entrando en el negocio gracias a ellos. Pero al ser un lugar en el que todos se conocen y que necesitan de colaboraciones, contratos y dinero para seguir trabajando en una industria tan volátil, nadie quería ser el primero en hablar sobre lo que pasaba tras bambalinas. Cuando el escándalo salió a la luz, documentos relacionados a la investigación fueron de dominio público. La esposa del primer ministro le enviaba mensajes de texto a YOLO, quien administraba los fondos del 1MDB, para que le habilitara más cupo en su tarjeta de crédito. 27 millones del fondo se usaron para pagar un collar de diamantes de esta mujer. Ese mismo dinero pudo haber financiado un año entero de salarios de más de 3.000 maestros de escuela en Malasia. From Saudi and Malaysia is not enough. Guess what? We got a lot of shit coming from Saudi and Malaysia. We got $100 of this stuff for everyone. El dinero del fondo se había gastado en casinos, yates, jet y regalos para amigos de YOLO. Poco después que el gobierno de Estados Unidos informó públicamente que pretendía incautar 540 millones de dólares en activos, un collar de diamantes de Miranda Kerr fue entregado a las autoridades. El Picasso y un Basquiat de Leonardo DiCaprio fueron devueltos, y su portavoz dijo que el actor tenía toda la disposición de ayudar en las investigaciones si requerían de él. El primer ministro perdió las elecciones para su tercer mandato y su partido ya no gobierna el país. Al arrestarlo por corrupción en 2022, incautaron 284 cajas de bolsos de marca, 72 bolsas con joyas, efectivo y relojes por 114 millones. Las autoridades allanaron varias propiedades relacionadas con la familia y confiscaron más de 260 millones de dólares en artículos de lujo. Su esposa también enfrenta una condena de 10 años por corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Red Granite pagó 60 millones por el escándalo y aseguró no saber de dónde venían los fondos, y Riz Aziz ya ha sido condenado desde 2019, pero aún sigue en litigios para exonerarse de los cargos. PetroSaudí niega haber hecho algo malo en relación con las obligaciones contractuales del 1MDB. 2 funcionarios de Goldman Sachs recibieron cargos de lavado y soborno, y el gobierno de Malasia levantó cargos contra el banco. YOLO sigue prófugo de la justicia. En el último año lo han visto en casinos, yates y bares de diferentes ciudades de China. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete y sigue aprendiendo del mundo de los negocios con el video que te dejamos acá. Chao, chao.